Buenos días a todos. Gracias antes que nada por la invitación. Un placer estar acá. La verdad que conocer este espacio está buenísimo. Estudian acá, digo, es un lujo, la verdad. Voy a ser autorreferencial en algún punto, cosa que odio, no me gusta hablar de mí ni de mi trabajo, pero tiene algo de particular mi trabajo, que yo empecé como ustedes, como estudiante. Empecé a hacer mis primeras películas cuando tenía 18 años. Mi primera película la hice a los 18, de hecho. Empezando la carrera de cine, yo estudié una carrera de comunicación allá en Argentina, y pasé como de la independencia guerrillera, de hacer películas con lo que teníamos, a hoy estoy trabajando como digamos en la industria. Entonces como hice todo el proceso y vi cómo son los dos mundos. Y quizá uno a veces, ustedes si quieren hacer cine, digo, no sé si se van a dedicar a hacer cine, o si alguno ya tiene como la idea de dedicarse a hacer cine de todo lo que está acá. Si alguien ya dice que voy a ser guionista, voy a ser director, acá veo a alguien, vos ahí afirmás que sí, digo, bueno, un poco para que conozcan, digamos, los dos universos. Lo que tiene el cine de género es que es muy noble, en varios sentidos. Nosotros estamos acostumbrados a ver películas de terror, seguramente americanas, ¿no? Seguro que todos ustedes, cuando tienen que ir al cine, muchos eligen ir a ver una película de terror americana, ¿no? Que es básicamente lo que llega todo el tiempo. Bueno, en Latinoamérica ha pasado una cosa muy particular. Hay dos países, como son Brasil y como es México, que tienen una tradición muy grande de cine de terror. Nunca han dejado de producir cine de terror. Han producido durante todas las épocas, hasta la actualidad, cine de terror, y ya la gente está como muy acostumbrada a ver cine de terror propio. Por ahí si yo les pregunto a ustedes cine de terror chileno, ¿ustedes conocen películas de cine de terror de acá? ¿Alguien que haya visto alguna, que sepa de alguna, aunque sea que no la haya visto, pero que sepa que existen directores nacionales que hacen terror? Bueno, esto es lo que suele pasar en la mayoría de los lugares donde me toca dar la charla, es que en nuestros propios países no conocemos, no sabemos que hay gente como nosotros, quizás con la misma edad que nosotros y con los mismos recursos que tenemos nosotros, que está haciendo películas como pueden. Yo empecé a hacer películas en el año 99, en el año 1999, una época donde no existía internet. No hay internet, aunque parezca mentira y parezca que soy de la prehistoria, sí soy de la prehistoria, tengo 45 años, había un universo muy distinto a este, como que vengo de un mundo distinto, no había internet, entonces teníamos que hablar. Entonces digamos, había una cuestión de que aún era mucho más difícil enterarse de que había otra gente que estaba haciendo lo mismo que nosotros queríamos hacer. Si nosotros empezamos a hacer terror, no teníamos noción de que había otros como nosotros en Argentina, ni siquiera menos en otro país, ¿no? Como enterarnos de que en otro país había gente que estaba haciendo cine de terror. Bueno, nosotros vivimos, a mi generación, creo que es una de las más golpeadas en el sentido que estamos todo el tiempo viviendo transformaciones. Vivimos la aparición de internet, tuvimos que acostumbrarnos a la aparición de internet, aprendimos. Después vimos la aparición del teléfono celular, otra cosa que nos cambió la vida, aunque parezca mentira. Yo tenía los primeros teléfonos que eran, no sabíamos dónde guardar, teníamos que llevar una mochila para llevar el teléfono celular, unos aparatos gigantescos. Y tuvimos que vivir esa revolución también, vivimos la revolución también de la aparición del VHS, del video hogareño, que podemos alquilar películas en VHS, este formato que hoy ya no existe, solamente para los coleccionistas. Y después vimos la transformación del DVD, el Blu-ray, hasta llegar a las plataformas. Y hoy tenemos un montón de plataformas en nuestras casas que podemos ver lo que querramos en el momento que querramos. Entonces, vimos todas esas transformaciones y hoy el mundo está cambiando otra vez de una manera muy radical con la aparición de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros nos tuvimos que acostumbrar a un montón de transformaciones. Ustedes quizás muchos nacieron ya con un teléfono celular en la mano. Entonces eso, la verdad que les dio muchas herramientas. Hoy con este teléfono yo puedo hacer una película. En esa época nosotros no teníamos nada con que poder hacer una película. Si no era en fílmico no podíamos filmar. Y el fílmico era como muy caro hacer películas. Entonces no había alternativa. Hoy, ya les digo, con esto, acá hay uno de los compañeros, el director de Gustavo Valdivia, el director del Festival de Cine de Santiago, de terror, que está filmando con su teléfono celular. Ese teléfono filma mejor que con lo que yo hice en mi primera película. Entonces, paradójico, ¿no? Cómo cambió todo, y bueno, a mí me impulsó a hacer mi primera película un director chileno. Y por eso les digo que siempre tienen que
está bueno esto que conozcan que otra gente está haciendo algo parecido a lo que quieren hacer ustedes. Aunque no quieran hacer cine de terror, pero seguramente van a querer hacer cine y los primeros pasos que tengan que dar van a ser de hacer cine independiente, con lo que tienen, con amigos, con lo que puedan juntar, haciendo fiestas, vendiendo rifas. Así hicimos nuestra primera película, vendiendo rifas y haciendo fiestas. Y Jorge Olguín, que es un director chileno, que tiene varias películas, en el 99 estrenaba una película llamada Ángel Negro, que es una de las películas como muy referenciales en lo que tiene que ver con el desarrollo del cine latinoamericano de terror, que fue uno de los precursores a nivel latinoamericano. Y yo me acuerdo de ir a un festival y verlo a él presentando Ángel Negro, una película que parecía Scream, del año 1999. Y la verdad que verlo a él, hoy somos amigos hace muchos años, pero digo, me impulsó a mí a hacer mi primera película. No me impulsó una película americana, más allá de que yo crecí viendo películas americanas desde que tenía uso de razón. Me acuerdo de estar viendo películas americanas, pero las películas americanas yo no las podía hacer. Yo no podía hacer una película americana porque no tenía recursos, porque tenía 18 años, porque nadie confiaba en nosotros. Entonces tenía que verme reflejado en otra gente que está haciendo algo parecido a mí. Y bueno, Jorge, un director chileno, fue quien me dio esa referencia para yo poder hacer mi primera película. Como Jorge, digo, hoy tenemos a Vito Biedma ahí también, que es director del Festival de Cine de Talca, que está ahí atrás, y bueno, él también tiene 3 películas hechas y ya tiene varias cosas más que está haciendo. Digo, hay un montón de directores hoy chilenos con un montón de producciones que se están viendo en todo el mundo y que cada vez son más vistos. Y nos pasa esto, que habitualmente nos ven mucho mejor fuera de nuestros países que en nuestros propios países, ¿no? Eso es, nadie es profeta en su tierra, entonces eso suele ser difícil. Entonces, les voy mostrando algunas cosas puntuales. En Argentina, si yo les pregunto cuál es el país el principal consumidor, el país donde más cine de terror se ve, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué podrían arriesgar? El país donde más cine de terror se ve en el mundo. ¿Japón? ¿Japón? ¿Qué más? ¿Hay más que arriesgue? A ver. Anímense, no me dejen hablando solo, que parece que son trascurados de los nervios. ¿Qué les parece? ¿Qué país puede ser el principal consumidor que todos los habitantes vean terror, terror, terror? ¿Estados Unidos? Igual Estados Unidos, porque siento que ya es donde más se producen películas. ¿Estados Unidos? ¿Alguien más? ¿Se arriesga? ¿Estados Unidos, Japón? México. México. México es el principal consumidor de cine de terror del mundo. El país donde más cine de terror se ve es México. Fíjense, a mí hoy estuve trabajando en varias productoras grandes. A mí lo que me toca hacer es estudios de mercado, sobre todo de cómo funciona el cine de terror, que es lo que a mí me encanta y lo que me especializo. México es el principal consumidor de cine de terror del mundo. O sea, yo hoy, si tengo que hacer una película de terror, seguramente lo primero que pensaría es la hago para los americanos, la hago en inglés, la hago. Sin embargo, el país que más consume terror es un país latinoamericano, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Como ese tipo de cosas, nosotros no las sabemos. Brasil es otro territorio gigantesco que se consume cine de terror también muchísimo. Tenemos una barrera idiomática, pero no importa. Tenemos muchas cosas que nos emparentan. Entonces, claro, nosotros nacimos con esa penetración cultural de que Estados Unidos es el cine, ¿no? Yo también me encantan las películas de Hollywood, veo todo el tiempo, pero veo películas de todos lados y muchas latinoamericanas. Y creemos que ese es el norte, ¿no? Como que hay que apuntar a eso. Sin embargo, hoy los latinoamericanos tenemos cada vez más peso en Estados Unidos. Cada vez en Estados Unidos hay más latinos que hacen cine de terror o de género que tienen más peso. Seguramente han escuchado a Guillermo del Toro. Bueno, Guillermo del Toro es latino, ¿no? Digo, pero ahora, ¿han visto la película It? La del payaso. Bueno, esa película la dirigió y la produjo un argentino y una argentina. O sea, la película de terror más taquillera de todos los tiempos, que es It, la dirigió un argentino y la produjo una argentina. Y hoy están a punto de estrenar Flash, la nueva película de Flash. Fíjense el peso, ¿no?
La nueva, no sé si alguien vio una serie que se llama True Detective. True Detective, la nueva temporada, la que se va a estrenar en breve, que está protagonizada por Jodie Foster, que hacía tiempo que no actuaba y que vuelve a actuar haciendo casi un personaje que fue muy icónico para ella, que es del Silencio de los Inocentes, una detective, bueno, vuelve a actuar, protagoniza True Detective la nueva temporada, y la showrunner de esa nueva temporada, y la directora y la guionista de muchos de los capítulos es mexicana. Entonces hay un montón, y hay un montón de casos más, ahora les voy a mostrar algunos, digo, hay un montón de casos de latinos que tienen un peso gigantesco. ¿Y por qué? Porque el cine de género, el cine de terror, tiene una gran ventaja. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las películas más taquilleras, las que más plata hacen? ¿Qué les parece a ustedes en el mundo? ¿Qué les parece? La que más gente lleva al cine. A ver si les ocurre. Arriesguen, total estamos. ¿Las de ficción? ¿Pero de qué tipo? ¿Superhéroes, familiares, animadas? Superhéroes. Marvel. Perfecto. Marvel. Las películas de superhéroes son las que más gente lleva al cine. Las que más recaudan en plata. ¿Pero saben cuál es el problema? Las películas de Marvel cuestan 200, 300 millones de dólares. Y para que una película sea rentable, para que sea un negocio, tiene que triplicar el presupuesto. Si su película cuesta 20, tiene que recaudar 60 para que sea un buen negocio. Imagínense una película que cuesta 300 millones. Ya tiene que hacer 900 millones para hacer un buen negocio. Entonces, cuando uno habla de taquilleras, sí, las de Marvel son las más taquilleras, pero cuando uno habla de rentabilidad, ¿sabes cuáles son las películas más rentables? Las de terror. ¿Por qué? Porque las películas de terror cuestan 4 millones, 5 millones, 2 millones y recaudan 100 millones. Entonces, a nivel rentabilidad son las más rentables. Entonces, si yo soy productor hoy y arranco de cero y digo, ¿qué película haría para que se ve para ganar dinero? Haría películas de terror. ¿Saben qué hacemos en Latinoamérica? ¿Saben qué hacen los productores? La mayoría de los productores, no voy a generalizar, pero ¿saben qué hacen la mayoría de los productores? Todo menos cine de terror. Entonces, hay como una desconexión que yo lo veo todo el tiempo entre lo que es la industria y lo que es el público. Si yo hago una encuesta con ustedes de qué tipo de películas les gusta y qué quieren ver en el cine, que es lo que hacen las academias de cine, ¿no? En muchos países, Francia es un país que tiene una academia de cine muy fuerte, y lo que hace es ese tipo de consultas y les pregunta a las nuevas audiencias, porque nosotros no importamos. Yo con 45 años no importo para la industria. No importa lo que piensa Gustavo, que está por allá, no importa lo que piensa Vito. Después de los 24 años, para la industria no le importa más nada lo que yo hago. Pero ustedes sí. La industria está viendo exactamente qué consumen ustedes, cuándo lo consumen, a qué hora, qué marca de ropa usan, qué red social usan. Y cuando van a hacer una película, tienen todos esos datos. Esa es la gran ventaja que tiene la industria con nosotros. Pero nosotros hoy podemos tener acceso a todo eso mismo, a entender las nuevas audiencias, ¿no? En lo que es industria se llama Big Data. Ellos saben. A mí me ha tocado escribir como guionista proyectos donde me dan lo que se llama Focus Group y me dicen exactamente de cada país de Latinoamérica qué hace un chico de 20 años cuando se levanta, cuál es la primera red social que usa, dónde aprende, en qué red social aprende, en cuál se divierte, con cuál se comunica, con cuál entabla relaciones, qué marca de ropa usa, qué música usa, escucha. O sea, me dan esos datos para escribir. Entonces yo cuando empiezo a escribir sé que estoy dirigiéndome a alguien, pero nosotros somos comunicadores, ustedes también son comunicadores. Entonces si nuestro mensaje no llega, estamos comunicando mal. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces en lo que son nuestras industrias, lamentablemente, que esa es la parte que tenemos que saber a qué público, sea mucho, sea poco. Sea que nosotros queremos ser masivos, o sea que le queremos hablar solamente a un público muy pequeño de nicho. Pero tenemos que saber a quién le hablamos, ¿no? Entonces, eso es el cine de terror. Y hablando de Marvel, hasta hace unos días, la mujer más poderosa, entre comillas, de la industria a nivel cinematográfico en el mundo
que era la vicepresidenta de Marvel, que era argentina. Y la echaron hace unos días porque las películas de Marvel empezaban a tener, ella es gay, y entonces empezaban a tener como temáticas y personajes y otras visiones que en el mundo de los superhéroes parece que no se podía tener, entonces esas discrepancias terminaron haciendo que a ella la echen y que se empiecen a barajar otros motivos por qué la echaron. Pero ella empezó a poner el ojo a cambiar ese cine de superhéroes, ¿no? Entonces, era argentina, era la mujer más poderosa de la industria a nivel mundial, otra latina. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno cree que los americanos manejan todo, que el cine americano no más, pero no. Una buena idea que ustedes tengan es más fuerte que cualquier tipo de productora con toda la plata que tengan. Eso lo tienen que saber. Para hacer cine de terror, para hacer cualquier cine. Una buena idea que ustedes tienen, pueden ir a pararse adelante cualquier productora que tenga todos los medios y ustedes van a tener las de ganar. Porque en el cine y en todo lo que hacemos, la idea es lo más importante. El contenido es rey, se dice como en la industria, ¿no? Y es eso, una buena idea puede hacer que... Por eso cuando me toca dar charlas, siempre trato en ese punto de ser motivacional, en decirles, uno cree que no tiene nada, uno cree que la industria lo tiene todo, uno cree que la industria sabe todo, que ellos saben todo, los profesionales. Nosotros no tenemos cámara. Yo cuando filmé mi primera película no tenía cámara, no tenía plata para ir al micro a la escuela de cine, no tenía luces, no tenía nada, no tenía sonido, no tenía nada. Tenía una buena idea. Bueno, esta es Ángel Negro, la que le digo, la película, no sé, si no la vieron, búsquenla. Es una película chilena, fue la película precursora en Latinoamérica, digamos, de lo que es el cine de terror moderno, que yo lo marco desde el 99 en adelante. Del año 1999 en adelante empezó todo un movimiento de cine de género en Latinoamérica, y yo lo marco con esa película y con esta. Es argentina, Plaga Zombie. Esta es una película que hicieron un grupo de amigos que nunca habían estudiado cine con una cámara de VHS. Ustedes deben editar, ¿no? ¿Hay algún montajista acá? Montajista. Tienen sus computadoras con Premiere o con Avid o con lo que manejen. Bueno, en esa época no existía eso, no había ese tipo de edición. Entonces lo que hicieron los chicos, no tenían plata, no habían estudiado cine, eran compañeros del barrio, ahí amigos del barrio, y tenían una cámara de VHS. Entonces lo que hicieron es hacer la película filmando cada plano, o sea, filmaban un plano, ponían justo donde terminaba ese plano y grababan el plano siguiente. Entonces el montaje era en la cámara. Y después, con una videocasetera, que en esa época empezaba a ver, o con 2 cámaras, metían la música o metían los diálogos doblados. Entonces, si se les borraba un plano, tenían que hacerlo de nuevo y ponerlo justo en el punto donde podían pegar el plano siguiente grabado. Fíjense la locura, una demencia total absoluta, lo que les estoy contando. A ver si tengo el... Eso, 1997. Esta película es de culto en Argentina. Ellos son una productora reconocida porque han hecho todo de manera muy guerrillera. Las 3 es una trilogía ahora. Plaga Zombie 1, 2, 3, están todas en YouTube. Mírenlas. Yo les aseguro que como filman estos chicos, hay un montón de directores americanos con un montón de plata que no filman. Las escenas de acción, los maquillajes lo hacían con lo que podían, con témpera, con lo que tenían, con plastilina, con lo que podían. Y mezcla comedia con gore, con terror, tienen todo un poco. Hoy están filmando a nivel profesional, digamos, ¿no? Pero empezaron así. No se quedaron esperando a que haya tecnología, a que la gente diga que se podía hacer terror, a que el Instituto de Cine de nuestro país empiece a apoyar económicamente las películas de terror, porque hasta cierto punto había un estatuto que decía que el Instituto de Cine argentino fomentaba, ponía dinero para producir películas, pero que realcen los valores humanos. Entonces el cine de terror ahí no entraba, entonces ninguna película de terror iba a poder ser apoyada con dinero para hacerse. Entonces había 2 formas, o no hacíamos terror hasta que eso exista, o hacíamos como podíamos. Bueno, ellos hicieron como podían. Esta es mi primera película. Perdón que me ponga autorreferencial, como les digo no me gusta, pero tiene un camino muy particular esta película. Esta película se hizo en el año 2000 y es una película que se hizo vendiendo rifas. Nosotros le vendíamos rifas a nuestros familiares con premios que después nunca estaban, o sea, pero ellos apoyaban, ¿no? O hacíamos fiestas para juntar un poquito de plata, y cuando teníamos plata íbamos y filmábamos. No teníamos cámara, entonces por esa época, en el año 2000,
un director latinoamericano, mexicano, Arturo Ripstein, filma la primera película con una tecnología que se llamaba cine digital, que todo el mundo decía que era una moda pasajera, que no se iba a desarrollar, que el cine era cine en fílmico, que no iba a haber cine digital nunca. Fíjense los precursores que eran, los visionarios, ¿no? Cine digital, o sea, hoy todos tenemos una cámara digital hasta en nuestros teléfonos. Bueno, ellos decían que no. Él filmó la primera película y un prototipo de cámara de esas llegó a Argentina. Y entonces nosotros no teníamos dinero, no teníamos presupuesto, no teníamos... estábamos empezando la carrera, entonces nadie nos prestaba atención. Nadie nos daba bola, como decimos en Argentina. Entonces, ¿quién nos iba a apoyar para hacer una película de terror? Nadie. Entonces, alguien vino a dar una charla como esta y mostró un prototipo de cámara y dijo, bueno, esto es cine digital, fíjense, se va a poder filmar con mucha menos plata, usa unos casetitos así, son más baratos. Y entonces, lo que hice yo fue ir a decirle a esa persona, bueno, queremos que nos presten esta cámara. Y esa persona me dijo, esto es un prototipo, ni siquiera se lanzó al mercado, no está a la venta ni en alquiler. Yo dije, bueno, pero yo quiero que me la prestes. Y entonces se empezaron a dar una serie de circunstancias curiosas que me dijo, bueno, ¿pero qué querés hacer? Una película de terror. Ah, qué bueno, a mí me gusta mucho el cine de terror, qué lástima que en Argentina no hay cine de terror. ¿Y dónde la van a filmar? En tal lugar. No, yo tengo campos en ese lugar, que bueno, siempre lo vi como una película de terror. Sí, qué bueno, sí. Y bueno, ¿pero qué hicieron ustedes? Ustedes hicieron algo antes y hicimos un par de cortos. Hicimos un corto que se llamaba Snaf. Acá está el director de cintas de Snaf. Nosotros un corto que se llama Snaf. Digo, yo lo vi, ese corto es buenísimo, me encanta. Sí. Fíjense como cuando uno pone las energías en movimiento, a veces empiezan a pasar cosas. Si uno se queda en su casa y no se alegra, no va a pasar nada. Entonces se dieron esas circunstancias y él dijo, bueno, ok, entonces no nos puede dejar ir sin nada. Está bien, vamos a hacer esto. Yo hablo con mis jefes, ustedes usan esa cámara y la prueban y ven todos los errores que pueda llegar a tener. O sea, puede ser que su película salga mal, porque no sabemos si va a fallar la cámara. Pero la prueban ustedes gratis y nosotros sabemos todos los errores que tiene para cuando tengamos que lanzarla al mercado. Entonces así nos dieron la cámara. Y durante 4 años nosotros filmamos cuando los fines de semana, cuando teníamos dinero, esa película. Y acá hay varias cosas que son interesantes desde el punto de partida de que ustedes van a hacer cine o van a dedicarse al audiovisual, y lo que hablamos hoy de tener en cuenta a quién le voy a hablar. Nosotros, esta película la teníamos aprendida de memoria. Y hay algo que por ahí nosotros no tenemos en cuenta a veces cuando hacemos nuestras producciones o estamos preparando nuestras películas, es de cómo comunicarlas, cómo venderlas, entre comillas, aunque suene feo y sea una obra artística, también tenemos que venderla, tenemos que saber cómo conseguir los fondos para hacerla, cómo después distribuirla, a quién le va a llegar. Entonces, era una película que nosotros sabíamos cómo iba a ser el póster, cómo iba a ser el tráiler, cómo íbamos a la frase promocional de la película, cómo la íbamos a vender. Entonces lo que hacíamos era, ustedes cuando tengan que salir de acá, ir a un mercado o encontrarse con un productor y venderle su idea, contarle su idea para que ese productor los apoye, van a tener que saberla contar muy bien. Entonces, nosotros lo que hicimos es aprendernos de memoria de qué iba la película. A ver si está ahí. Eso. 5 chicas de ciudad, de no pasar la noche. Tal, eso. Si ustedes leen eso, parece como una cosa muy básica la historia, ¿no? Como cualquiera de estas de Martes 13, cualquiera que hayan visto. Y era un poco la idea. La película tiene como un guión que llamó mucho la atención, como bastante sorpresivo, con una vuelta de tuerca que nosotros necesitamos que no se adivine nunca de la película. Entonces teníamos que venderla como una típica película americana. Como una película americana. 5 chicas de ciudad viajan a de la provincia de Buenos Aires. Siempre repetíamos lo mismo. Y que cuando la gente lo vea la película, se encuentre con esa sorpresa que no esperaba. Esta película es una película que habla sobre el aborto, sobre las religiones alternativas, sobre el sincretismo. En el año 2000, era como, recién en Argentina se discutió el tema del aborto hace un par de años. Entonces, esto es el año 2000. Entonces, a nivel temático era como muy avanzada. Y bueno, eso hizo que esta película se estrene en los Estados Unidos. Esta película chiquitita, que costó 2 pesos, se estrenó comercialmente en Estados Unidos, en un cine en Nueva York, que estuvo 1 mes y medio en cartelera. Tuvo enormes críticas de medios gigantescos como New York Times, New York Post, TV Guide, y se vendieron derechos de remake, y íbamos a ir nosotros a Estados Unidos a hacerla.
se iba a filmar en Alabama, había una guionista americana que reversionó el guión, la protagonista de nuestra película era la protagonista de los Juegos del Hambre hoy, y en esa época era la protagonista de esta película, de la versión americana. Fíjense como esa película hecha con los dientes, como decimos nosotros, con una buena idea y comunicada de una manera estratégica, llegaba como al lugar más grande con nosotros con 18 años en esa época. Nosotros empezamos estrenando en Estados Unidos y en Argentina, como pasó hoy, nadie sabía que nosotros existíamos, que hacíamos cine de terror. Nunca había salido una nota en un diario. Y nosotros arrancamos estrenando en Estados Unidos. Y yo seguía yendo sin peso a la facultad, me sentaba y me llamaban a los teléfonos celulares urgentes y me decían, salió la nota del New York Times, es buenísima, la crítica, y yo decía, ok, y me iba caminando a mi casa. Pero, entiendan, lo que quiero decir es que eso, una buena idea, bien comunicada, por más que la filmen con 2 pesos, si yo hoy les pregunto, ¿cuál es la película de terror independiente más taquillera de la historia? ¿Saben cuál? La primera fue una que se llama Noche de Brujas, que no sé si la vieron, Halloween, que se han estrenado un montón de versiones, ¿no? Halloween. Esa fue la primera película independiente más taquillera de la historia. Después de esa, la desbancó el proyecto Blair Witch, no sé si la vieron. El proyecto Blair Witch, ahora vamos a hablar de eso, pero ¿y saben cuál desbancó el proyecto Blair Witch? Actividad Paranormal. Piensen en esas, por lo menos en Actividad Paranormal y en Blair Witch, que son películas más actuales. ¿Qué tienen esas 2 películas de particular? Están filmadas ¿cómo? Podría agarrar una cámara y... Vos podrías hacerla. Perfecto. Son películas, como te había dicho, que costaron muy poco y Sí. ganaron muchísimo. Perfecto. La técnica igual, con cámara en mano y falso documental funciona súper bien. Perfecto. ¿Qué más? Es algo más o menos complementario que falso documental y a la vez found footage, o sea, video encontrado. Perfecto. Ahora, si yo les digo a un productor de cine, ¿qué película tengo que hacer para que sea exitosa y para que recaude un montón de plata? ¿Saben lo que me va a decir? Una con monstruos, vampiros, un gran despliegue, no sé qué, efectos especiales, efectos visuales, un montón de presupuesto. Y si ya saben qué pasaría, se equivocaría estrepitosamente. ¿Por qué? Porque no conoce las reglas del género. La regla del cine de terror es, esas películas saben por qué funcionaron bien a nivel público y por qué mucha gente se asustaba, iba al cine, iba a una de cabeza y demás. Son realistas. ¿Qué más? A ver si hay algo que le llame la atención de esas películas. Comparten el espacio con el espectador. Bien, comparten eso. ¿Saben que el cine de terror, a veces cuando lo defino, es como uno tiene una piedra, un estanque lleno de agua y lo que tiene que hacer como director o guionista es que la onda expansiva crezca lo más que se pueda. Pero eso lo hace el espectador, no lo hago yo. Yo tiro la piedra. Si yo tiro la piedra bien y sé qué piedra tirar, esa onda expansiva va a ser más grande y la va a construir el espectador, no la voy a construir yo. Entonces, las películas de terror que más han funcionado a nivel en la historia del cine han sido películas que apuntan a lo que llaman los miedos primarios del ser humano. Los miedos que están implícitos en todos nosotros. Miedos que no nos podemos saltar por más que seamos el más macho de... Ahí no hay desorientación, miedo a la oscuridad, miedo a estar solo en el mundo, miedo a la muerte, entre otros. Ese es el público que va al cine habitualmente. Es la gente que más va al cine. Si ustedes tienen hermanitos o más chicos, o ustedes mismos, no sé qué edad tienen ustedes, todos deben ser muy chicos, pero digo, van habitualmente al cine, dicen, vamos al cine el fin de semana, dale, ¿qué vamos a ver? Y hay una de terror de un payaso, dicen que es súper sangrienta, vamos. No investigan demasiado mucho más, digo, mientras más chicos, peor, es como, ¿no? Estás en el colegio y vamos al cine, dale, vamos a ver una de terror todos, dale. ¿Qué es? ¿Qué sé yo? Es Filipina, vamos. ¿No? Pero es un gran plan ir en grupo a ver películas de terror que yo al cine. Bueno, eso o de superhéroes, ¿no? Ese rango etario es el que va todo el tiempo al cine. ¿Saben cuál es el rango etario que más consume cine de terror? Exactamente ese. Entonces, fíjense por qué funciona el cine de terror. El cine de terror, cuando colapsó el sistema de estudios en Estados Unidos, ellos tenían actores que tenían por contrato
para hacer grandes películas, grandes producciones, pero cuando no estaban haciendo grandes producciones estaban ociosos, no hacían nada. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer películas como mucho más chicas, clase B, le llamaron, por los presupuestos, y lo vamos a tenerlos trabajando, y vamos a gastar menos plata. Y empezaron a hacer género, ahí nacen los géneros. Ciencia ficción, terror. Y esas películas eran las más rentables después. Y de ahí aparecieron actores gigantescos, se volvieron icónicos, ¿no? Entonces fíjense cómo de golpe el terror y demás los géneros salvan a Hollywood, que estaba como en un momento de colapso, se gastaba mucho dinero en hacer grandes películas que no eran rentables. Cuando vino la pandemia y cerraron los cines, ¿saben cuáles fueron las películas que llevaron gente al cine cuando se empezó a reabrir en los Estados Unidos y en el mundo? Las películas de terror. Películas de terror que ni siquiera están destinadas a estrenarse en cines. Eran películas muy chiquitas que habían hecho grupos de amigos así. Dijeron, bueno, los estudios grandes no están produciendo, no quieren lanzar Misión Imposible 7 ahora que no está yendo nadie al cine. ¿Cuáles películas están disponibles? Y ellos tres tienen una película que le hicieron en su casa y no la iban a estrenar. Dámela, vamos a estrenarla. Y esas películas empezaron a llevar el público que no le tenía miedo al virus en ese momento. Los jóvenes eran los que decían, bueno, me enfermo, después me enfermo otra vez, después me enfermo. Y entonces esa gente empezó a ir al cine cuando se reabrieron los cines en el mundo. Y entonces empezaron a ir a ver cine de terror. Entonces otra vez el cine de terror salvó a Hollywood. Entonces todo el tiempo está pasando esto. Esto es lo que en la mayoría de las industrias, salvo México, salvo Brasil, salvo Estados Unidos obviamente, los productores nunca ven, nunca analizan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no digo porque ustedes tengan que hacer cine de terror. Por ahí quieren hacer drama, romance, documental, lo que ustedes tienen que conocer a quién le van a hablar. Si no, están haciendo que pueden hacer una pega para ustedes y que no le importe que la vea el público. Pero bueno, es una elección, ¿no? Entonces fíjense cómo el cine de terror todo el tiempo vuelve a salvar la industria. Bueno, no les voy a hablar de eso. Nosotros solamente rápido. Hicimos esa primera película chiquitita y después hicimos una película por año en las mismas condiciones, chiquitita. Así, con 2 pesos. Y se distribuían en todo el mundo y se estrenaban en Estados Unidos y en otros países y en nuestro país nadie nos conocía. Ni nos respetaban ni nada. Pero nosotros seguíamos filmando para no quedarnos quietos porque no era opción no filmar. Y 5 años después de eso, y sí, después de 5 películas independientes, hicimos la que fue la película más taquillera de la historia del cine argentino del terror, que fue esta. La industria nos vino a buscar, porque estamos haciendo mucho lío, y nos dijo, ¿cómo puede ser que ustedes hagan con nada estas películas y se vean mucho y nosotros pongamos mucha plata y nos fundamos? Y bueno, hicimos y fue la película más taquillera de la historia de allá, de terror. Después empezaron a ver otras películas de terror cada vez más taquillera. Esta nos desbancó a nosotros unos años después, y esta es hoy la película más taquillera de allá de Argentina, ya No Dormirás. Y después productoras, lo que pasa en Latinoamérica, hay muchas productoras, aunque nosotros no las conozcamos, especializadas en hacer cine de género. Estos son los chicos que les decía, ¿no? Plaga Zombie 1, 2, 3. Ahora hay una remake americana, Plaga Zombie, Revolución Tóxica. Los americanos hicieron la versión de ellos. Fíjense el culto que generaron estos chicos. Y después ya empezaron a hacer cosas mucho más grandes. Tienen muchas más películas, ya puse algunas icónicas. Hicieron ese Daimonium, que la pueden ver en YouTube, que es una serie de sci-fi que parece gringa. Hecha con nada también, con 2 pesos, pero con unos efectos, unas cosas increíbles. Fíjense ya desde el póster, fíjense que a veces nosotros vemos películas que no tienen buenos pósteres, buenos concepts, que no saben cómo, bueno, ellos sí saben. Y después hicieron aquella esa película del 2021, una película de ciencia ficción terror, y siguen haciendo, o sea, tienen un montón. Bueno, esas son algunas de las nuestras que hicimos en su momento. Otro argentino, Daniel de la Vega, que tiene también un montón de películas. Fíjense, yo estoy poniendo nada más que 4, pero cada uno de ellos tiene más. Todo esto a partir del año 2000 en adelante, 23 años. Entonces, el cine de terror nuestro, latino, en nuestros países tiene una tradición muy corta. Piensen que ustedes en Estados Unidos es una industria gigantesca, fíjense los años que tiene para poder llegar a ser Rápido y Furioso 10 y explotar autos y volar cosas y no sé qué, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de años de tradición de estar perfeccionando su talento para hacer esas películas. Entonces, pongan en contexto que si nosotros empezamos hace 23 años recién, todavía somos como muy jóvenes, estamos como aprendiendo. Entonces, cuando nosotros vemos una película de terror chilena o argentina, decimos, es fome, mirá,
¿no? Como decimos, es mala, mira los efectos. Bueno, también tenemos que contextualizar en un punto. ¿Con qué presupuesto le hicieron ellos? ¿Con qué presupuesto le hicimos nosotros? Y digamos, qué tiempo. Bueno, acá está Jorge Holguín, que les decía, Jorge tiene más. Ángel Negro fue la primera, pero es raro que no hayan visto alguna de ellos o de los que las conozcan. Bueno, pero él tiene un montón también de películas. Y es nacional, digamos. México. Fíjense que estoy poniendo solamente uruguayos. Este director también es muy particular. Tuvo una buena idea con esta película llamada La Casa Muda. No tenía dinero, vendió su auto, se compró una Canon 5D, que en esa época era novedad, una cámara de fotos, y dijo, bueno, ok, ¿qué puedo hacer? Puedo filmar una semana con la plata que me dieron por mi auto. Bueno, entonces tengo que pensar una película que pueda filmar en una semana. Y entonces sabía que no tenía demasiado tiempo, entonces dijo, bueno, voy a simular un plano secuencia. Voy a filmar mi película en plano secuencia. Entonces lo que hizo es, como sabía que la cámara, la Canon 5D, filma 12 minutos, pero se corta, dijo, bueno, cada 12 minutos voy a coreografiar de cierta manera para que a los 12 minutos yo pueda tener un corte. Si se lo quieren llevar los gringos a hacer cosas, se los van a llevar a hacer cine de género. Porque no se lo van a llevar a hacer documental. Entonces, si ustedes quieren trabajar en la industria así pesada, bueno, el género, fíjense, una película hecha independiente, Narcos, Sandman. Este es otro caso paradigmático, un uruguayo. Uruguay es una industria así chiquitita, ¿no? Fíjense, él hace un corto que se llama Estado de Pánico, no sé si lo vieron, está en YouTube. Yo lo tengo acá, pero tenemos poco tiempo y está en YouTube, Estado de Pánico, búsquenlo. Lo hizo en su casa, hizo los efectos visuales, eran como unos robots, un ataque extraterrestre a Montevideo. Lo subió a YouTube, se volvió viral en una época donde no existía la palabra viral. La verdad no existía todavía. Entonces se volvió viral, lo vio Sam Raimi, no sé si lo conocen, que es el director de las primeras Spider-Man, de la última ¿cómo se llama? El Doctor Strange. Ese director vio el corte y dijo, me lo tengo que traer, se lo llevó a Estados Unidos y le dio para que haga la remake de su película más clásica que se llama Evil Dead, que los que les gusta el terror lo tienen que conocer, Evil Dead, Diabólico, una de las películas más icónicas del cine de terror. Se lo llevó a ese chico por un corto que vio en YouTube. Y a partir de eso empezó a filmar, fíjense esa que está segunda, se llama No Respires. Esa creo que la pueden ver en Netflix, es un película, búsquenla. Esa película es una idea de él, con su guionista. Una película sobre un grupo de chicos que se meten en una casa a robar, es la casa de un ciego. En teoría el ciego no es un peligro. Bueno, el ciego es un ex veterano y no lo va a dejar salir de la casa, ¿no? Bueno, ese concepto de una película toda filmada en una casa costó $4 millones. Recaudó $120 millones. A partir de eso, él hace lo que quiere en Hollywood, básicamente. Entonces, después hizo aquella película que es gigantesca, bueno. Ahora creo que va a ser la remake de Laberinto, una película clásica. Creo que está trabajando. No, Alien. La remake de Alien va a dirigir ahora. Uruguayo. Entonces, cuando pensamos en los directores, pensamos siempre en los mismos, americanos. Yo no. Hoy es Latinoamérica. Hoy es Latinoamérica. Fíjense, Andy, el corto Mamá, que está en YouTube, dura 3 minutos, búsquenlo. Dijo, no. Tenía un guión que quería hacer, nadie le prestaba atención. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un pequeño cortito para mostrar lo que puedo hacer como director. Hizo un corto que se llama Mamá, que está en YouTube. 3 minutos. Mostraba, entonces todos le decían, no, pero yo quiero la película de ese corto. Decía, no, pero yo quiero hacer esta película, se llama El Anhelo. No, yo quiero esa película. Entonces ahí lo ve Guillermo del Toro y le dice, vení, yo te voy a ayudar, yo voy a producir tu película, Mamá, vamos a hacerla. Se lo llevó a Estados Unidos y Guillermo del Toro es el productor de Mamá. Lo mismo, fíjense, $15 millones de presupuesto, recaudó 146. A partir de eso se convierte en el director argentino más exitoso, más taquillero de la historia, y a partir de eso le dan el encargo de hacer IT. Un hierro caliente. Ustedes dirán, se lo dan a un americano, porque sí, pues es una gran película, es un riesgo gigante, se lo vamos a dar a un americano, se lo dan a un latino, a un argentino. Y hace una película de 35 millones y desbanca El Sexto Sentido, a Tiburón, a todo lo que había. Y hace la película de terror clasificación R más taquillera de la historia del cine. $704 millones. Básicamente Dios. Objeto y Dios. ¿No? Para nivel industria. Y ahora hace de Flash.
Y ahora lo que está haciendo ahora mismo mientras hablamos, es filmar la serie de IT, que se llama Welcome to Derry, que va a estar en HBO. Ya está dirigiéndola él. Bueno, otro director mexicano que también tiene una tradición buenísima de películas, de haber filmado en Estados Unidos, películas de un director brasilero que hace unas películas súper sangrientas. Hay de todo tipo, desde películas más gore hasta películas más comerciales. A mí me gusta todo el cine, del cine clase Z hasta el cine ultra comercial. Pero les cuento un poco algunos casos, digamos, que han tenido. Esto es Perú. Este es Estado de Pánico, el corto que les decía, 6 meses de trabajo, $300 de presupuesto. Con eso Fede Álvarez se fue a Estados Unidos a filmar. Bueno, hace Evil Dead, No Respires, La chica de la... Fíjense esto, es una película de gran presupuesto. 120 millones de presupuesto, hizo 35 de recaudación, fue un fracaso. Terrible. Pero después de eso se fue a hacer No Respires 2. Y otra vez una película de 5 millones que recauda 100. Y vuelve otra vez a hacer lo que quiere. Un director venezolano muy bueno. Yo estas películas les recomendaría que las vean. Después por ahí les mando este PDF para que lo tengan y puedan buscar estas películas, porque muchas de ellas están en internet, en plataformas, y lo que van a hacer estas películas es darle ánimo para salir a filmar. Pues son películas que ustedes pueden hacer. Bueno, fíjense, hace esta en Venezuela, se convierte en la película más taquillera de la historia de Venezuela, hacen un parque temático de la película, compran los derechos de remake, y después hace esta película que se estrenó, que se va a ver mañana en el festival, mañana a las 9, ¿no? En el Teatro Municipal. Vayan a verla. La película independiente latinoamericana más taquillera del año. Más de 2 millones de espectadores en toda Latinoamérica. El exorcismo de Dios. Es una bomba. Pasó de una película así a una película que es un tanque gigantesco, Alejandro. Esta es otra película que se hizo con muy poco dinero en Argentina. Está en Netflix, se las recomiendo, búsquenla, está muy buena. Se van a asustar, se los aseguro. De casas embrujadas, pero en un barrio como el de ustedes. No en un barrio hollywoodense, sino al lado de su casa. Algo les puede pasar a ustedes. Fíjense quién está preparando la remake de esa película, Guillermo del Toro, un productor. ¿Ven? Esta es la directora mexicana que les hablaba hoy, Isa López. Hoy el cine de terror más interesante en general lo está haciendo las mujeres en Latinoamérica. La que más llegada está teniendo y está llamando mucho la atención. Hace esta película que también se las recomiendo, Vuelven, que es hermosa, una película como si fuera una película de Guillermo del Toro. Y fíjense quiénes son los primeros que salen a decir que es una película enorme: Stephen King y Del Toro. Y a partir de eso, Isa López se va a hacer un western de hombres lobo con Guillermo del Toro y es la showrunner de True Detective. Showrunner, directora, guionista. Bueno, y hay un montón más. Acá después les voy a pasar este PDF para que busquen, pero prefieren de Paraguay. Industrias súper chiquititas. Estos directores de Paraguay, yo digo que él es Spielberg, el Spielberg latino. Si ustedes ven sus 2 películas, una se llama 7 cajas y otra se llama Los Buscadores, son 2 películas de Spielberg, ambientadas en Asunción, filmadas por Spielberg en Asunción. Y han recorrido el mundo, y hoy son 2 de los directores más requeridos. Estas son las 2 películas, 7 cajas y Los Buscadores. Bueno, lo mismo, Paraguay, con remake. Podría estar todo el día mostrándole casos, películas que estuvieron en la lista corta de los Oscars. Esta La Llorona, ganaron un Globo de Oro. Son películas de terror, latinas. Fíjense, ven los titulares. Nominada a Mejor Película Americana en los premios Goya. Preseleccionadas para los Oscars. Esto en 23 años pasamos de hacer películas como Plaga Zombie con la cámara editada en cámara a hacer películas que están nominadas al Oscar de terror, latinas. Este es uno de los últimos casos de una directora que es una película llamada Huesera y hoy está en la primera línea en el mundo, mexicana. Esto también se las recomiendo, Huesera, si la pueden ver. Bueno, nada. Vean esta taquilla. ¿Qué notan ahí en las películas? Fíjense los títulos. ¿Qué notan de particular?
y El Sexto Sentido, Tiburón, El Exorcista, Un Lugar Tranquilo, las del Conjuro, Annabelle. Tiburón es un caso particular, es del año 75, hay algunas que no, hay algunas que funcionan muy bien porque esa es la película que inaugura lo que se llaman los blockbusters. Esa fue la primera película que se volvió tan taquillera que se tuvo que inventar el término blockbuster, como una película que lleva a todo el mundo al cine. A partir de hasta ahí no había una película así que todo el mundo corría así desesperado y se tuvo que inventar el concepto de blockbuster. Entonces esa película es como la iniciática. Tiene eso de particular, no es sobrenatural, pero fue un exitazo, no siempre. Hoy es paranormal, slasher, como las de Scream, por ejemplo, ¿no? Tal, y después empiezan a bajar los subgéneros. Entonces son todos como datos que ustedes pueden analizar. México es el principal consumidor del cine de terror del mundo, Corea del Sur viene después. Bueno, hay como un montón de datos que tienen que ver con zonas más rentables. El público en general de las películas de terror suele ser de clase trabajadora. Esto quiere decir que quizás si ustedes complejizan demasiado las historias, son muy complejas. La película de terror no necesita tanta subtrama, suelen ser más directas. Una buena premisa, ¿no? Una buena premisa, no sé, reciben la llamada, o ven un video y tienen una maldición, a los 7 días se van a morir, ¿no? Como una premisa buena, y la pueden contar en una línea. Yo vengo y le digo, mi película es sobre esto. Reciben una llamada perdida y tienen 7 días y se van a morir. O el juego del miedo, ¿no? Reciben un video o algo, los captan y tienen que arrepentirse de sus pecados. Como ya con eso una película de terror puede ser vendida, digamos. Bueno, nada, hay un montón de... No quiero extenderme demasiado, no sé qué tiempo, pero fíjense, ven, esta era una película muy chiquita, fue paradigmática, no sé si alguien la vio, Terrifier. Es un placer culposo, muy sangrienta, muy. Se vendió con eso, que la gente se descomponía en el cine. La estrategia de marketing fue alrededor de eso, que era muy fuerte, muy difícil de ver. Y obviamente cuando le decían eso a la gente iba peor, quería verla. Claro, entonces esa fue la estrategia. Y $250.000 de presupuesto y que recaudó 7 millones y pico de dólares. O sea, como, fíjense, ¿no? Como por ahí el concepto está bueno y eso funciona. Bueno, nada, hay un montón de datos que no quiero extenderme. Yo les hablo acá del cine comercial, pero después hay películas que están hechas con un buen concepto y que funcionan muy bien. Blair Witch era una película con muy poco presupuesto, que, digamos, todo el gasto se hizo en marketing, en cómo vender y cómo comunicar esa película a la gente. Se inventó todo una excusa de que eso era realidad, se hizo una web donde se buscaban realmente a esos chicos que se habían desaparecido, que se había encontrado cierto material, se generó un mito alrededor de eso. En lo que es industria, cuando ustedes trabajan en una gran productora, las grandes productoras, no sé si acá viene una película que se llama Relatos Salvajes, una película argentina, es la película más taquillera de la historia allá, se las recomiendo, está buenísima. Es una película como episódica, de historias. Cuando esa película, que es la más taquillera de la historia, tuvo un año antes empezó a hacer la venta de la película, a instalar el tema. Aunque ustedes no se daban cuenta, empezaron a salir noticias en los noticieros o en los programas que eran parte de la producción de la película, que se empezaba a hablar de alguien se enojó en la calle y se peleó con otro y le rompió el auto a mazazos, o alguien se enojó con un vecino y le incendió la casa. Como de eso va la película, es como de relatos salvajes de gente que se cansa de ser buena o reacciona y saca como todo el instinto brutal de adentro. Lo que necesitamos es que el público se identifique con nuestra historia, con nuestro contexto o con nuestros protagonistas o con el conflicto. Si ustedes ven una película de terror de un chico que se parece a ustedes, que se mueve en un lugar donde se parece que ustedes transitan todos los días y con un conflicto interno que se parece al que ustedes tienen, se van a asustar y les va a encantar porque dicen, me puede pasar a mí, no, la puta madre, me voy de acá y en el bosque, no. Hoy todo está segmentado, nuestro universo está segmentado para todos, redes sociales, videojuegos, el cómic. El chiste de eso es saber
Esa es una ventaja que tiene la industria y nosotros no lo sabemos. Que si nosotros nos segmentan, nos meten en una cajita. Ellos ya saben cómo piensan. Ellos son los que les gusta ver el terror gráfico. Ellos son los que les gusta ver algo más amplio. Ellos les gusta el terror psicológico. A ellos les gusta, son fashionistas, les gusta la moda. A ellos les gusta la música, les gusta el trap. A ellos. Entonces está todo segmentado. Entonces cuando se hace la venta de esos productos, la comunicación, se apunta directamente a ese segmento del público. Entonces, cuando uno puede tener algo más amplio como esas películas, se lleva a más gente. Pero también, digamos, la gente que consume ese tipo de películas es gente un poco más grande. Los de hasta 23 les gusta como vamos a... quieren terror. Los americanos tienen una frase para eso que se llama payoff. Payoff. El payoff es, si vos me haces una promesa, me la tenés que cumplir. Si vos me decís, vas a salir vomitando del cine, yo quiero salir vomitando del cine. Si no, digo, esto es una farsante, me mintieron, me había enojado, la comunico mal, digo, es una porquería. Entonces, los chicos necesitan eso, como, voy a ver un terror, no te va a asustar. El terror, la comedia y el thriller son los tres géneros que tienen el nombre del efecto que tienen que producir en la gente. Terror, thriller es como estremecimiento. Me tenés que estremecer y comedia me tenés que hacer reír, ¿no? Entonces, es eso, el público más chico va más, no se lo piensa tanto. Nosotros decimos, bueno, voy al cine, ¿qué voy a ver el fin de semana? Y no sé, a ver una de Almodóvar, o una de Woody Allen, una de como que no es tan sencillo, elijo la película, veo a ver qué tal el director, qué dijeron las críticas, qué género es, me gusta, no me gusta, la actriz me gusta, ¿no? En cambio ellos la gente más joven no lo piensa tanto, por eso en ellos funciona más esas películas, para nosotros funcionan más los thrillers. Entonces siempre se trata como de segmentar eso, ¿viste? A mí yo disfruto más también, ahora disfruto mucho más de una película como Pecados Capitales, voy adivinando a ver qué está pasando, ¿no? Y después películas como Scream que mezclan un poco las dos. Scream es una película más gráfica, de un género que requiere que haya sangre y a la vez está poniendo en juego ese tema de quién es el asesino, ¿no? Mientras más posibles sospechosos tengan mejor, entonces mezclan esas cosas. Pero bueno, nada, yo básicamente lo que quería transmitirles hoy era como que no se asusten con esto de que no tienen plata, que no tienen tecnología, de que están en Valdivia, de que están en Chile y no están en Estados Unidos, de que todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Lo último, y cierro, corto, cuando nosotros hicimos la película esta del Sudor Frío allá, que fue la más taquillera, nosotros trabajamos con Buenavista Internacional, que era Disney, ¿no? Entonces la distribuidora era Buenavista. Cuando nosotros cuando preparamos la película, sabíamos lo mismo que con nuestra primera, sabíamos cómo la queríamos vender, cómo la queríamos comunicar, cuál era el póster, cuál era el trailer, cuál era todo. En mi casa, yo sin saber usar Photoshop, hice el póster, que es ese, el trailer, lo mismo, sin saber hacer nada, pero lo hacía porque yo sabía cómo quería vender la película. Cuando fuimos a Buenavista teníamos una mesa gigantesca de esas ovaladas de las películas, ¿no? Que uno está acá y el otro está allá y tiene uno, hola. Y había 4 personas de marketing de Buenavista, 3 de prensa, el director de Buenavista Latinoamérica, Axel Buchaski, que es un productor súper importante de Argentina, bueno. Entonces ellos nos iban a contar cuáles son las ideas de marketing y de cómo vender la película. Empezaron a dar las ideas y nos empezamos a mirar entre nosotros, diciendo, nos están tomando el pelo. Esto es una cámara oculta. Eran ideas absurdas, pero absurdas. Cuando dijimos basta fue cuando dijeron, bueno, vamos a poner promotoras en las puertas de los cines a que repartan volantes con fotos de chicas desaparecidas para promocionar la película. En Argentina, un país con 30.000 desaparecidos. O sea, querían promocionar una película con fotos de chicas desaparecidas. Y digo, no, basta de estupideces. Y le sacamos un pendrive y le dimos toda la campaña de lanzamiento de la película que habíamos hecho nosotros en nuestra casa. Y así se vendió la película, con cosas que habíamos hecho nosotros sin estudiar marketing, sin estudiar diseño. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Uno cree que la industria ahí saben todo, no, sabemos más nosotros. Si hemos visto cine de terror, si lo analizamos, si nos gusta, si nos apasiona, si conocemos nuestro proyecto,
y nuestro público sabemos más nosotros que toda esa big data, todas esas cosas que hoy les conté. Todo eso sepan que existe. Ahora, si usted tiene una buena idea, usted tiene la ventaja siempre. Yo acá les digo, ustedes aprovechen todos los conocimientos que les puedan dar todos los profesores que tengan acá, todos los docentes. Eso es determinante. Pero aprovechen aún más en detectar quién tienen al lado. Y saben que tienen al lado va a ser tu compañero para toda la vida en estos proyectos. Va a ser que el que cuando vos digas no doy más, lo voy a abandonar, el que está al lado diga no, vamos a seguir, dale. Las escuelas de cine y las universidades, sobre todo de cine, lo que tiene que ver con el arte, que es algo que no se puede hacer solo, ustedes no pueden hacer. Por más que alguien acá crea que es un genio, con esa genialidad, yo digo siempre una frase, la tengo anotada en un pizarrón en mi casa, que dice, con talento y 2 pesos me tomo un café. Porque es de verdad, vos podés ser un tipo muy talentoso, pero con eso solo no haces nada. Con talento y 2 pesos me tomo un café. Ustedes tienen que armar un equipo. El arte es un arte que necesita de escenógrafos, de actores, de director de fotografía, de guionistas, de... Claro, entonces, acá tienen que salir con un grupo de gente, en el mejor de los casos, con su equipo, que los va a acompañar, aunque sean los primeros pasos, después por ahí eso se va ampliando, pero es determinante el equipo de gente con el que trabaja. Es determinante. Ustedes pueden hacer una pega chiquitita o una pega gigante, pero si el equipo está mal armado, si el equipo no tiene esa dinámica de trabajo, que comparten el mismo norte, no van a poder hacer nada. O sea, el talento juega, pero para mí no me acuerdo quién lo dijo, pero es 1% de inspiración, 99% de transpiración. Entonces, eso sí, acá tienen que salir formados y con el grupo de trabajo inicial, aunque sea. Fíjense muy bien quién tienen al lado, para bien y para mal. No, acá yo creo que se van a armar los primeros grupos de trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Gracias, de nuevo, gracias por la invitación. Había hecho la web, esa es la única web que yo armé como para eso, para publicar todas las cosas que yo me entero de gente amiga y compañeros que están haciendo películas de terror y de género y que nadie las conoce. O sea, que nos pasa esto de ahí. Casi todo el tiempo tenemos un canal de Telegram también donde yo mando noticias de cosas que me voy enterando, de festivales, de convocatorias, si quieren enterarse de mercados para poder vender su historia y poder hacerla, digo, todo ahí hay información de todo ese tipo. Después les prometo pasarles este PDF, si les sirve. Bueno, gracias.